Listo, vamos a hablar de un tema que es importante. En muchas de sus plantas, hoy día ustedes tienen sistemas de monitoreo, están revisando sus equipos, están monitoreando y analizando sus máquinas, pero ¿qué pasa cuando llegan a fallar? Es ahí donde tenemos que actuar de manera proactiva. Es decir, en muchas de las plantas hoy día están tirando la evidencia de lo que le ha sucedido a ese equipo, el por qué falló y el por qué nos causó ese paro de máquina. Entonces, tenemos que tener un programa en el cual atención de estas piezas durante algunos días y debe de haber algún grupo de personas que pueda analizar estas fallas. Se ha creado por ahí una estadística que nos habla acerca de por qué fallan los rodamientos. Y entre las causas comunes de fallos de rodamientos, como pueden ver aquí en esta gráfica, pues la mayor cantidad de ellos es debido a una deficiencia en la lubricación. En una poca porcentaje tendremos una selección inadecuada del rodamiento, un manejo inadecuado del mismo, algunas fallas indirectas, también tendremos defectos de material y de fabricación. Pero en general, si hablamos de dónde están fallando nuestros rodamientos, tendremos que mirar a la lubricación y manejo inadecuado. Ya en una manera más específica, cómo están estos porcentajes, veremos que un lubricante contaminado nos crea un 25% de estas fallas, una selección incorrecta le podemos acuñar un 20%, el envejecimiento del lubricante un 20%, las frecuencias y las cantidades que estamos lubricando en un 15% y la selección del rodamiento también tiene por ahí un causante de daños. Fíjense que hace muchos años no existía una clasificación del modo de falla del rodamiento. Es más, sí existía, pero había cerca de 72 diferentes tipos o modos de fallas de un rodamiento. 72, es una barbaridad. Y eso estaba dado porque había diferentes clasificaciones, diferentes terminologías en cuestión de fabricantes, no solo de rodamientos, sino también de lubricantes, de fabricantes de este tipo de piezas. Y bueno, y el lenguaje, por supuesto, también había barrera, ¿no? De pronto alguien en Japón le llamaba una falla de una forma y en Suecia esa misma falla le llamaba de otra manera y cuando había una traducción, pues nos perdíamos totalmente y entonces empezaba a haber un montón de fallas, ¿no? En 1995 se crea un grupo de trabajo. Por primera vez la norma hizo junto a varios expertos, fabricantes de rodamientos, expertos en la materia, investigadores, científicos, gente de las empresas, de las plantas, y los juntaron para formar este grupo de trabajo. Y se dieron cuenta que la causa de fallos en rodamientos mostraban ciertas características. Se dieron cuenta que estos mecanismos de falla resultaban en ciertos modos de falla, ¿eh? Y que a través del daño observado uno puede o no, la idea es que lo podemos lograr, pero puede definir la razón de la falla. Y es así como en 1995 se crea el grupo de trabajo ISO. Pasaron muchos años, ¿sí?, para ponerse de acuerdo, pasaron muchos años y una de las primeras cosas que dieron o que quisieron ver fue cuál era la diferencia entre la fatiga normal y la falla prematura. ¿Eh? Los rodamientos están diseñados para tener una gran duración, una larga duración, es más, para sobrevivir a las máquinas. Entonces hay fatigas normales que se van a presentar al final de la vida del rodamiento, donde no nos debemos de espantar o de asustar el por qué nuestros rodamientos ya presentan un desconchado o un descascarillado. Hombre, si tu máquina lleva ya 15, 20 años trabajando y de pronto falla el rodamiento, pues a lo mejor no hay que preguntarse qué raro sucedió. Simplemente ha llegado al final de su vida útil y listo. Hay que analizar esas huellas para definir si realmente fue una falla normal, llegó a su vida útil o, en este caso, una falla prematura. Por supuesto, si tú acabas de instalar el rodamiento y en un mes, en una semana o en algunos turnos de trabajo falla este rodamiento, pues por supuesto que tenemos que conducir una investigación y va a estar dada dependiendo del efecto y del impacto que provoque esta falla, ¿no? En el 2004, fíjense, el grupo se creó en 1995 y no fue hasta el 2004 que sale a la luz
la primera edición de la norma ISO 15243 de daños en rodamientos. Y entre lo más importante es este árbol de modos de fallas de un rodamiento, donde nos dice que un rodamiento va a fallar de 6 diferentes maneras. Nos habla también de los conceptos que se van a utilizar. Recuerden que hablamos, al menos en el idioma español, hablamos de desconchados, de descascarillados, de estrías, de algunos otros conceptos que vienen ahí pues, en la norma. Se tuvo una revisión alrededor, entre cada 4 años hay una junta donde se reúne el grupo de trabajo y se hacen revisiones a estas normas. Y en el 2017, hace 3 años, hubo una modificación. ¿Cuál fue la modificación? Simplemente quitaron en la deformación plástica, en el módulo 5.5, quitaron lo que era la contaminación y el manejo. Y eso lo agruparon como indentaciones, porque al final del día el modo de fallo de indentación puede ser dado por un mal manejo o por un ingreso de contaminantes. Entonces, hoy día la norma vigente es la ISO 15243, edición 2017. Y es en la que estamos trabajando y es la que nos dice que el rodamiento va a fallar de 6 diferentes modos. La primera es la fatiga. Y la fatiga está categorizada en 2, la subsuperficial y la superficial. La subsuperficial, digamos que en primera instancia es cuando los rodamientos ya llegaron a su vida útil, después de larga duración. Y bueno, esta fatiga se origina por los esfuerzos cortantes dentro del núcleo de acero del rodamiento. Se está cizallando el material y después de larga duración afloran los cráteres hacia la superficie. A cambios repetidos de esfuerzos, la estructura del material cambia, estas microfracturas se originan debajo de la superficie del rodamiento y afloran. ¿Sí? Posteriormente se va propagando una fractura y puede crear un descascarillado o incluso un desconchado. Por ahí hay algún archivo de sonidos del rodamiento, con gusto el que esté interesado se lo puedo pasar, y nos indicaría este rodamiento con esta indentación que vemos acá, la forma en que pudiera estar sonando, ¿no? Después tenemos la misma fatiga subsuperficial, pero considerada como una falla prematura. Y el mejor ejemplo que yo puedo dar son los rodamientos de una hilera de bolas con contacto angular. Ustedes los utilizan en máquinas, herramientas de corte, en equipos de bombeo, pequeño, los utilizan en algunos agitadores, etcétera, y muchos de estos rodamientos van apareados, ¿sí? Y la forma de fijar ese ensamble es a través de una tuerca de fijación. Y en muchas de las empresas, estas muescas de la tuerca de fijación, en lugar de utilizar una llave de nariz para lograr una fijación como tal, utilizan un objeto con punta, un cincel, un punzón, están pegándole acá y provoca estos daños en el rodamiento. ¿Sí? Entonces, debemos de darnos cuenta que también el utilizar la herramienta y la técnica adecuada va a prevenir este tipo de falla subsuperficial de manera prematura. Luego, tenemos la fatiga inicial. La fatiga inicial, el ejemplo más claro que yo les puedo dar es cuando no fijamos o cuando no tenemos bien una ruta de lubricación en nuestros equipos. ¿Sí? Tenemos que ir migrando ya de una lubricación basada en tiempo a una lubricación basada en condición. Es decir, solamente lubricar el rodamiento cuando realmente lo necesite. Si todavía no estamos en ese punto y lo hacemos basado en tiempo, el cálculo de la frecuencia de lubricación es importantísimo. Cuando hay escasez de lubricante, no se crea la película lubricante y lo primero que sucede es un pulido superficial, le da un acabado espejo a los caminos de rodadura del rodamiento. Este pulido, una vez que se ha ido la película lubricante o que es inconstante, empieza a crear una mayor fricción, una mayor rosadura que desencadena pequeñas grietas. Estas pequeñas grietas se van a ir uniendo y finalmente vamos a tener este descascarillado. Entonces, si hablamos de la fatiga inicial, uno de los causantes principales serían nuestras prácticas de lubricación. Entonces, tenemos que tener ahí cuidado con ello. Luego tenemos el desgaste abrasivo. El punto 5.2 de la norma nos habla acerca del desgaste abrasivo. Y básicamente es el ingreso de contaminantes.
el rodamiento empieza a girar, ¿eh? Hay ingreso de estos contaminantes, es un proceso acelerado y abrasivamente va a ir desgastando nuestro rodamiento. Y lo primero que va a atacar va a ser la canastilla, jaula o separador. Y dependiendo del material que monte o que tenga el rodamiento. Y recuerden que este ingreso de contaminantes puede ser por el proceso, por su contexto operacional. Ahí ustedes van a tener que mejorar sus sistemas de sellado, ver qué otra cosa se puede hacer, pero principalmente también puede ser por un lubricante contaminado. ¿Cuántas veces tenemos botes destapados, tenemos tambos descubiertos, están a la intemperie, están sujetos a polvos, a arenillas, a tierra? Y están ingresando a nuestro aceite o a nuestra grasa. Y esa grasa es el conductor ideal para ingresar contaminantes al rodamiento. De la misma manera, el manejo. Recuerden que el rodamiento solamente lo tenemos que sacar de su casa, de su empaque, hasta el momento mismo de montarlo. Cuando no necesiten sacarlo, cuando estén haciendo tareas de voy a medir el eje, voy a hacer alguna otra tarea, no necesitan sacar el rodamiento para nada. ¿Eh? Hay muchos maquinistas, muchos talleres de o torneros, donde ustedes les confían que ellos le den el ajuste o el dimensionamiento a sus ejes o a sus alojamientos. Y estas personas les piden a ustedes el rodamiento físico para medirlo. Y lo peor del caso es que lo están midiendo con un vernier. Entonces, no sirve nada de eso, ¿no? Cuidado porque ahí lo podemos contaminar y hay que manejar y tratar bien el rodamiento. Luego tenemos el desgaste adhesivo, nuestro punto 5.2.3. El desgaste adhesivo, ese es otro de los fallos muy comunes en los rodamientos, son adherencias, hay transferencias de material y fricción, endurecimiento con concentración de esfuerzos y fracturas, y esto se debe a cargas bajas. El rodamiento está en un modo o está flotando. ¿Sí? Entonces, aquí hay dos efectos que sí me gustaría discutir con ustedes. Un rodamiento que falla por un desgaste adhesivo puede ser por una falla indirecta, por ejemplo, cuando lo estamos trabajando en vacío. En muchos talleres de reparación hay costumbre de que una vez que se han cambiado los rodamientos, dejan el motor o dejan la máquina trabajando solita, sin ningún tipo de transmisión. La máquina está loca, está trabajando y principalmente los rodamientos de rodillos no están sujetos a la carga mínima requerida. Entonces empieza a haber un efecto de flotación que va a desencadenar un desgaste adhesivo. Y el otro, por ejemplo, también hay otros equipos, motores pequeños a medianos, que montan una arandela de resorte. Muchas veces el personal de mantenimiento quita esta arandela de resorte y no sabe para qué está ahí. La pierde o en muchos casos la llega a doblar, la llega a enderezar, perdón, porque como ven un elemento que está doblado, pues se les hace raro y le empiezan a enderezarla, ¿no? Entonces, esta arandela en sus motores eléctricos, déjenla, no la pierdan, no la quitan, está ahí para estabilizar el eje, está ahí para precargar al rodamiento en el momento que inicia a trabajar y ya después que ya está trabajando y que agarre temperatura, se va a comprimir y va a trabajar de manera adecuada. El otro caso por el que puede fallar por desgaste adhesivo sus rodamientos es por un exceso de lubricación. Sí, caballeros. Por un exceso de lubricación. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen de un rodamiento de rodillos cilíndricos en los cuales los rodillos, al estar sobresaturado el sistema de lubricante, en este caso grasa, empiezan a patinar. Eso crea una aceleración. El rodamiento viene girando a una velocidad del elemento rodante, entra a la zona que está sobrecargada de lubricante. Es como si chocara con una pared. El rodamiento quiere seguir trabajando, pero ese exceso de lubricante no lo deja, empieza a crear una desaceleración. Y en el momento que sale de la zona que está mayormente lubricada, acelera nuevamente, creando estas huellas. Entonces, sobrelubricar también es malo para el rodamiento. Atención, todos estos daños, algunos van a causar un efecto de falla más rápido que otros. Entonces, tenemos que evaluar cuál es el causante y hacer esa estimación.
Luego tenemos el punto 5.3, que está dado por corrosión. Y la corrosión puede ser por humedad. Y la humedad, como falla en un rodamiento, puede venir al menos de dos fuentes. Uno, obviamente que tengan ustedes un equipo en stand-by, en emergencia, o que esté ahí listo para que sea de respaldo, y que no tenga un buen sellado y que haya un ambiente húmedo, salpicaduras o inmersiones o altas humedad en el ambiente, y que el sellado no sea adecuado y el lubricante no sea seleccionado correcto, va a crear una capa corrosiva que va a dañar el rodamiento. La otra también puede venir todos aquellos equipos que ustedes tienen hoy día en el almacén, motores principalmente, que muchas veces los dejamos engrasados, o la gran mayoría de ellos están almacenados y están engrasados en espera de que algún otro falle para cambiarlo, para reponerlo. Si mantenimiento no genera una tarea adecuada para que alguien entre a ese almacén y le dé una vuelta, media vuelta de eje, lo que necesitamos es activar la grasa, que la grasa no envejezca. Si la grasa está estática y no tiene una buena propiedad, va a envejecer y se va a separar su aceite de su espesante y va a dejar estas huellas de corrosión. Entonces, definan ustedes si lo hace alguien del almacén, si lo hace alguien de mantenimiento, ustedes ya encontrarán la mejor opción. Alguien tiene que entrar y girarlo. ¿Cada cuánto? Miren, no, periodos no mayores a 3 meses. Si ustedes lo quieren hacer quincenalmente, mensualmente, bimestralmente, trimestralmente, adelante, háganlo. Eso es adecuado. Pero en periodos más largos puede provocar este efecto. La sobrelubricación también puede causar este daño por corrosión. Y entonces, al tener sobresaturado el sistema, tendremos ahí combinación de grasa limpia con grasa que está trabajando. Esa grasa que está estática, que no está trabajando, pues simplemente se va a degradar y va a provocarnos también ese daño. Entonces, si hablamos de corrosión por humedad, vamos a atacar o vamos a revisar directamente nuestros procedimientos de lubricación y nuestros procedimientos de almacenamiento. Tenemos la corrosión por fricción y uno de los primeros efectos es la corrosión de contacto. La corrosión de contacto puede darse por dos formas. Uno, por soltura. Nuestros ejes que estén abajo de sus dimensiones, el eje va a estar girando a una velocidad y el aro interior del rodamiento a una velocidad distinta, lo cual va a crear una película de oxidación, una película de corrosión que puede en etapas más avanzadas provocar una fractura en el rodamiento. Pero atención, porque esa película de corrosión no nada más se puede presentar en el aro interior. Si su alojamiento, si sus soportes, si su housing está muy arriba de dimensiones, va a provocar también que el aro exterior del rodamiento esté girando o se quiera girar, el aro interior del rodamiento esté girando de manera normal y entonces no se va a lograr la función del rodamiento, que es la de transmitir cargas. El otro modo de falla o la otra causa por la cual los rodamientos pueden sufrir corrosión de contacto es por vibraciones, por una sobrecarga. Si la máquina está vibrando de más o se le está induciendo vibraciones por otras máquinas, pues va a llegar un momento en que el rodamiento simplemente no va a soportar estas cargas y entonces se va a despegar el rodamiento de su eje y va a presentarnos un daño. Entonces, yo los invito en primera instancia a que revisen, midan sus ejes. De hecho, uno de los procedimientos o el procedimiento de cambio, de recambio de sus rodamientos, de los primeros pasos que debería de llevar es revisar las tolerancias dimensionales de ese eje y de ese alojamiento. Y tómenlo en cuenta, porque tenemos sistemas de confiabilidad ya muy expertos, tenemos softwares, tenemos nuestros sistemas de lubricación muy especializados, ¿sí? Tenemos nuestra herramienta de montaje, desmontaje, calentadores de inducción, pero en muy pocas plantas tenemos gente o nuestros técnicos de mantenimiento saben usar un micrómetro. El técnico de mantenimiento tendría que ser el responsable de medir ese eje y a través de un procedimiento, un papel, donde me diga
cuáles son las dimensiones que debería de tener. Entonces, el técnico hace esa medición. Si ve que está bajo de dimensiones, pues alguien más tendrá que tomar la decisión si aún así montan el rodamiento o lo mandan a maquinar o a cambiar ese eje. De otra forma, vamos a acabar con personal de mantenimiento que hoy día le está poniendo pegamentos entre el eje y el rodamiento, está utilizando un cincel para pegar el eje y para pegarle al eje y hacer unos levantones de material para que ajuste, cosas que al final del día no sirven y que van a repercutir en otros problemas. Si su eje está bajo de dimensiones, se va a calentar y le vamos a echar la culpa al rodamiento, le vamos a echar la culpa al lubricante, vamos a buscar lubricantes para altas temperaturas, lubricantes mejores, cuando el problema inicial o el problema de causa raíz es un eje abajo de dimensiones. La vibración, por supuesto que es uno de los graves problemas. En estas dos imágenes vamos a especificar cuando la máquina está parada, pero que está recibiendo, se le está induciendo vibración por otro lado, el daño va a ser causado principalmente por el elemento rodante. El elemento rodante va a estar saltando, va a estar cizallando en un material del acero y al final del día va a terminar por fatigarse. Recuerden que a pesar de que nuestros rodamientos están hechos de aceros, los elementos rodantes es un acero más duro que lo de las pistas de rodadura. Entonces, por eso es más común que se dañen primero los caminos de rodadura que el elemento rodante. Y cuando la máquina está girando y que está sujeta a una vibrocorrosión, es decir, que la máquina está vibrando, se van a desarrollar acanaladuras en todos los caminos de rodadura. ¿Sí? Y entonces ahí vamos a tener el efecto. En pocas palabras, tú puedes sacar tu rodamiento, analiza los caminos de rodadura y vas a decir, esta máquina falló por vibración estando parada, esta máquina falló por vibración estando girando. Luego tenemos uno de los problemas, mucha gente no cree que exista y he tenido oportunidad en algunos cursos que he dado donde la gente me pregunta, a ver Alex, ¿realmente existe el falso Brinell? Por supuesto que existe el falso Brinell. El problema es que un rodamiento que está en su caja, que está en su empaque original, está en su papel encerado, pues puede ya estar dañado por falso Brinell y tú no lo vas a ver. Porque aparte tendrías que analizar los caminos de rodadura. Entonces, tú estás confiando que ese rodamiento que acabas de comprar está en buenas condiciones, va para adentro de tu máquina y al poco rato falla. La gente va a decir, es que fue un problema de vibración, fue un problema de lubricación, pero tendremos que analizar bien este rodamiento para identificar los daños y definir que fue un falso Brinell. Se da mucho en equipos de respaldo, en equipos de stand-by, por ejemplo, en sistemas contra incendio, y principalmente es atacado, o los rodamientos que montan rodillos son los que fallan en mayor cantidad por este falso Brinell. Por ejemplo, ¿qué podemos hacer o dónde lo podemos descubrir? En tu almacén. Tu almacén donde están tus rodamientos y párate ahí. Y si de pronto pasan camiones o hay transmisión de vibraciones y sientes que en tu almacén se está vibrando, pues los rodamientos están recibiendo de manera constante esa vibración y van a estar dañándose. Y lo que mandas a reparar, ¿sí? Con un tercero, estos talleres deben de saber que cuando lo manden de regreso ya reparado, debe de venir el eje debe de venir amarrado, no debe de venir suelto. Entonces puede crear este efecto de falso Brinell. Aquí vamos a darnos cuenta que existen mejores prácticas de almacenamiento de rodamientos y ustedes las tienen que tomar en cuenta. El personal de almacenes deben de tomar en cuenta estas recomendaciones. Ya tendrán oportunidad después de leer esto, pero recuerden que a un ambiente libre de contaminantes sólidos, la humedad y la temperatura pueden dañar sus rodamientos. A mayor temperatura y a mayores humedades, los rodamientos van a disminuir su caducidad, se va a ver afectada. En pocas palabras, fíjense, una temperatura de 25 grados centígrados con una humedad
alrededor del 60%, una humedad relativa, ¿sí? Menor al 60%, los rodamientos que no tengan escudos, que no tengan sellos, que no tengan tapas metálicas o plásticas, pero que estén dentro de su caja y dentro de su empaque, tienen una duración o una vida de anaquel de 3 años. De 3 años. Los rodamientos que están dentro de su empaque, pero que son abiertos, es decir, que no tienen estos sellos, estos escudos, tienen una vida de anaquel de 10 años. Temperatura de 25 grados centígrados y humedades menores al 60%. Si en tu almacén hay temperaturas mayores u humedades mayores, esta vida de anaquel se reduce considerablemente. Revisa tus rodamientos. Probablemente hoy día estás montando rodamientos que ya están dañados, que ya presentan ese daño. Hablemos también un poco acerca de la erosión eléctrica. Y la erosión eléctrica está dividida por dos. Primero, voltaje excesivo. Se crea un arco eléctrico, hay una alta corriente, eso provoca unos chispazos, el material se derrite, hay material que es derretido, es arrancado por el elemento rodante y después es fundido o soldado en los caminos de rodadura, creando estos disparos, si podemos llamar así, o estas indentaciones en el rodamiento. Entre una indentación creada por ingreso de contaminantes a una creada por voltaje excesivo o por un daño de erosión eléctrica, es que estas chispazos van a estar siempre en la misma línea y va a coincidir justo con los elementos rodantes. Además de que se crean cráteres de más de 100 micras de tamaño. Entonces, esta corriente va a pasar a través de los aros, va a crear este arco eléctrico y alta temperatura. ¿A quién vamos a culpar? Bueno, principalmente esto es una causa indirecta y es originada por un mal sistema de aterrizaje de sus equipos, de tierras físicas. También puede ser, si no tienen, por ejemplo, en la industria minera, es una de las fallas muy, muy comunes. De pronto en sus cargadores hay veces que los dejan con la zona de carga, con la batea o con la tina posición vertical cuando hay tormentas y entonces ahí caen algunos rayos, se aterrizan, toda esa corriente va a pasar por sus sistemas de transmisión, van a dañar sus rodamientos y van a buscar, la corriente al final del día lo que quiere buscar es la manera de aterrizarse. Otro de los daños típicos, y seguramente ustedes lo han escuchado, lo han visto, es cuando necesitan hacer trabajos de soldadura y llega su personal o llega a la empresa que han contratado y pues no le enseñamos o no les mostramos dentro de nuestro procedimiento dónde están ubicadas las tierras físicas, dónde pueden hacer tierra, dónde pueden aterrizarse. Y bueno, estas personas, pues lo más fácil es aterrizarse en la pata del motor, en alguna estructura que esté cerca de equipos que están trabajando, en alguna chumacera, los tornillos, y bueno, provocamos esos daños. El otro daño es la fuga de corriente. ¿Eh? Hay una latencia. La corriente se está fugando. Bajas intensidades de corriente van a provocar indentaciones. El equipo está trabajando y se van a desarrollar estas acanaladuras. El famoso fluting. No confundirlo, porque muchas veces pasa, confundimos la vibrocorrosión con la fuga de corriente. Por ahí hay una diferencia muy, muy básica y es la forma de este daño, cómo se presenta. También puede ser que los elementos rodantes cambien de color. Y puede ser, porque a mí me ha tocado muchos daños en que no necesariamente se oscurecen, pero en otros sí, no es necesario que se pongan negros los elementos rodantes, con que se opaquen, con que pierdan brillo, con que agarren coloraciones grises, eso ya nos puede indicar que hubo por ahí una fuga de corriente. Hay equipos, por ejemplo, los variadores de frecuencia, variadores de velocidad, per se van a provocar este daño en nuestros equipos. Afortunadamente ya existen varias soluciones. Puede utilizar usted plata coloidal, un recubrimiento de plata coloidal, puede utilizar ustedes escobillas, escobillas en el eje, puede utilizar ahí algunos anillos que nos sirven para restringir este paso de corriente.
Si su equipo no tiene variadores de frecuencia y aún así está sufriendo de esto, usted puede revisar pérdidas de aislamiento. Existen pruebas dinámicas, pruebas estáticas que les pueden hacer a sus motores donde nos van a dar este indicativo si por ahí no hay alguna terminal expuesta, alguna punta que va a provocar este daño. Entonces, le vamos a causar al montaje y una falla indirecta. La sobrecarga, luego viene la deformación plástica y básicamente es una sobrecarga y es un defecto en el montaje. No utilizar la herramienta adecuada, eso va a crear el problema. Recuerden que sí, pueden utilizar un martillo para montar un rodamiento, solamente que entre el martillo y el rodamiento debe de haber algo intermedio que nos ayude a transmitir esa fuerza de montaje. Entonces, ojo, la herramienta bien seleccionada. Eso que está entre el martillo y el rodamiento puede ser un casquillo de montaje, puede ser una prensa, puede ser por ahí algunos otros elementos que nos pueden ayudar. En el caso de que el montaje sea en frío. Si es en caliente, pues utilicen un calentador de inducción principalmente. Recuerden la temperatura 110 grados centígrados. El otro modo de falla es la deformación plástica por contaminantes. Analizando los caminos de rodadura, nosotros podemos ver qué tipo de contaminantes fueron los que ingresaron. Si son partículas de acero, si son partículas suaves o si son partículas minerales. El acero fundamentalmente vendrá por golpes en el rodamiento, por un mal montaje. Partículas suaves, por ejemplo, algún trapo que estemos utilizando y que suelte fibras, puede ser broche que se utilizan todavía. Partículas minerales, pues puede ser simplemente que utilicen algún solvente o que vengan del proceso como tal, ¿no? Aguas tratadas, sílicas, carburos, etcétera. Aquí, listo. Luego, es principalmente contaminación. Lo que hace muy fácil de identificar situaciones por contaminación, invariablemente en los caminos de rodadura se van a formar este tipo de huella. Nosotros le llamamos en el mundo de rodamientos huellas abanico o huellas en forma de V. Si se dan cuenta, esta forma. Y ustedes van a agarrar los caminos de rodadura y con una lupa, a veces a simple vista se ve esto, pero si no, con una lupa pueden verlo y van a ver estos daños como tal. Entonces, no le busquen más, ustedes dicen, ahí ingresaron contaminantes. Deformación plástica por indentaciones, por ejemplo, daños producidos por objetos con punta. Hasta el día de hoy yo no puedo encontrar todavía en un catálogo de diversos fabricantes de rodamientos alguna herramienta que me sirva para quitarle los sellos a los rodamientos. En muchas plantas, incluso por procedimiento, lo primero que hacen es retirarle las tapas o los sellos a los rodamientos, causándole ahí un daño. Va a existir también una fractura forzada. Esto normalmente es una concentración de esfuerzos que se excede la fuerza de tensión. Rodamientos con agujero cónico y que no tengamos un buen procedimiento de montaje, podemos estarlo sobreapretando de más y puede provocar estas fracturas. Fractura por fatiga, equipos que estén desalineados, equipos que estén recibiendo fuerzas torsionantes, también van a provocar ese daño. Y pues listo, ya estamos a punto ya terminamos. Básicamente lo siguiente es si tienen ustedes alguna pregunta, pues adelante, estoy a su disposición. Ahora sí pueden habilitar su micrófono. Alejandro, por ahí en el chat tienes algunas preguntas que a lo mejor te puedes poner a leer. No sé si te vaya a dar tiempo, pero de cualquier forma, y bueno, agradecerte el que estés aquí participando en los cursos cortos de Copyman y de AMGA. Y bueno, como siempre, muy interesante tu charla. Te dejo para que puedas responder por ahí las preguntas. Sí, adelante, nada más déjenme ver dónde está el chat. Acá está, vamos a ver. ¿Qué temperatura es permisible para rodamientos que están cerca de una fuente de calor? Ok, existe algo por ahí en los rodamientos que se llama estabilidad dimensional. La diferencia entre marcas, o por qué unas son más costosas y otras no tanto, al final del día no es tanto por el acero, es por el tratamiento térmico. Eso es lo principal que nosotros debemos de dar en cuenta. Hay rodamientos que pueden soportar per se mayor temperatura y otros menor temperatura, pero por supuesto que el lubricante tiene mucho que ver por ahí. Es más, hace 2 años se dio un nuevo listado
donde dice que un rodamiento va a estar trabajando a una temperatura media, incluso a los 100 grados centígrados. Pero eso es algo que los fabricantes de equipo original van a ir cambiando poco a poco. Donde hay, ¿cuál es la temperatura permitida que deberían de tener los rodamientos en motores eléctricos cuando estén transmitiendo en velocidad mediante poleas? Bien, ahí cuando tienes una transmisión por poleas, muy importante revisar cuál es tu lado libre y cuál es tu lado fijo, ¿sí? Si no tienes ahí ese concepto, puedes estar provocando mayor temperatura. Pero pues un motor eléctrico 70 grados, 80 grados, es más, las tablas de relubricación dicen que se están dadas para temperaturas de 70 grados centígrados y por cada 15 grados de diferencia, pues entonces tenemos que reducir o duplicar esos periodos. De todas formas, ahí tienen mi correo electrónico. Estoy ahí a sus órdenes. Acá dice, consulta, ¿un rodamiento se puede montar y volver a montar? ¿Qué debo revisar para garantizar que opere bien? Bien, siempre la gente me dice, no, eso no sucede. La verdad es que sí nos sucede. Por mucho que planees o a veces ni siquiera planeas, haces mantenimiento preventivo, sacas el rodamiento, a alguien por ahí se le ocurre decir, de una vez saquen los rodamientos y aprovechamos para cambiarlos, ya los sacaste, ya los tiraste y te das cuenta que en el almacén no tienes. Entonces, tienes que revisar, no se vayan a poner a girarlo rápido porque pueden provocar daño. Tenemos que revisar los caminos de rodadura, que no haya algún partícula contaminante incrustada. Lo pueden ir girando muy lentamente, que no sientan atascamientos y lo pueden lavar. No lo laven con petróleo, con gasolina, con thinner, no lo laven con esos solventes. Lávenlo con un solvente dieléctrico o con un alcohol isopropílico. Con eso lo pueden hacer. Y pues listo. Creo que eso es todo. No sé si tengan algo más. Si no, de mi parte, les agradezco mucho su atención. Y bueno, estoy a sus órdenes y aprovecho para desearles un muy feliz año 2020 a todos. Muchas gracias.